Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Un tiempo especial de explicar, de estudiar y de aplicar el poder de la palabra, el poder y la sabiduría del Todopoderoso en este tiempo especial de Escuela de Guerra Espiritual, con un tema que hemos seleccionado de acuerdo a lo que estamos estudiando y experimentando y practicando en el transcurso de la semana, y es la manifestación de la realidad. En la mañana estuvimos explicando cómo la casa se llenó de la gloria. Ahora vamos a explicar y aplicar su manifestación, entendiendo por la palabra gloria o kabod en hebreo, pues cuando algo se convierte en lo que realmente es. Bueno, entonces el resultado final de una construcción y de la construcción del altar donde habita el Todopoderoso, de acuerdo a las parábolas y alegorías de las Escrituras, esa construcción con integridad guiada por la rectitud y la sabiduría que el Todopoderoso le dio, en este caso Itamar, a Bezaleel, que lo explicamos en la mañana, y entonces pues viene esa construcción del altar, pero que no necesariamente es una construcción física, sino que lleva una sustancia, que es construir el ser interior. Y por eso pues hay que meditar en ello, y en esa meditación pues también tiene que haber una vigilancia, tiene que ser una meditación vigilada. Si nosotros observamos lo que narra las Escrituras, el rostro de Moisés resplandeció, como dice la palabra, en la explicación del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más lo glorioso será lo que permanece. Entonces, pues ahí viene, cuando se concluye la construcción de esa morada para el Eterno, que en el mundo exterior es como ese altar portátil, o el templo portátil que llevaba el pueblo de Israel en el desierto, y el desierto pues en las alegorías son nuestras dificultades. Bueno, entonces llega el resultado final, dice el texto de Éxodos 40:34, para no darle de pronto pues la honra a alguien que lo entendió y luego lo aplicó. Dice, de tal persona o tal líder religioso, entonces dice esto y dice esto y dice, entonces empiezan a seguir el líder y no la palabra. Entonces aquí tomamos un texto sagrado de la palabra para poder decodificarlo y entenderlo y aplicarlo, y darnos cuenta que todos los que han tenido éxito simplemente han aplicado estas verdades. Éxodo 40:34 nos dice que entonces una nube cubrió el altar de reunión y la gloria de Yahweh lo llenó el Mizcán de reunión, o el altar de reunión, y no podía Moisés entrar en el altar de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Note, nube y gloria. Y ahí es donde necesitamos colocarle la lupa para poder entender esas palabras y tener mayor luz. La palabra nube en hebreo es gen, y gen no es simplemente nube, sino como es un acrónimo de dos palabras, las primeras letras de dos palabras. Así es el hebreo codificado. De la palabra gen es traducida como gracia, o jonmanistara, o sabiduría que estaba oculta. Entonces se manifestó esa sabiduría, y a eso, cuando eso se manifiesta, entonces se le llama gloria o kabod o peso pleno, cuando algo se convierte en lo que realmente es. Entonces pues no podemos hablar de gloria si no la hemos vivido, si no la hemos experimentado. Entonces viene una sabiduría que no son repeticiones de palabras que suenan como címbalo que retiñe, sino con la certeza y la seguridad, con una conciencia
del poder de esa palabra, el poder de esa sabiduría. Y es allí donde viene la manifestación de la gloria del Todopoderoso. Es saber que cualquier cosa que te pongan en la vida, tú la puedes hacer, tienes el poder para hacerlo. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es tener una creencia religiosa, ni budismo, ni mentalismo, ni nada de esas cosas, ni ninguna de las religiones de todas las naciones, incluyendo la religión judía, porque personas que practican esta religión pero no se manifiesta el poder, y si manifiesta el poder se manifiesta a medias, y precisamente cuando uno entiende le corresponde hacerlo y vivirlo y experimentarlo. Y entonces pues este poder llega a nosotros por el deseo. Cuando uno desea cosas, pues desecha el deseo del poder, porque ese deseo viene de algún lugar que no es el lugar de la misma presencia divina. Entonces se manifiesta un deseo de recibir. La pregunta es: ¿recibir qué? Entonces explicamos que la palabra cábala hoy en día es la palabra para recibir en hebreo. Y entonces antes se le llamaba nube o Jormanistar, o sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. No ocultismo, sino saber y entender lo que está detrás del velo. Eso lo hemos explicado en charlas anteriores, y hoy pues no estamos haciendo una charla sino un viaje en el ser interior y un viaje al reino celestial. Entonces, si quitamos el velo de lo físico, ya no es ocultismo, sino lo que ojo no ve, ni oído escuchó, ni bajó al corazón del hombre, sino que ahora se entiende, se tiene sabiduría y entendimiento. Entonces, si le quitamos la cortina que le puso el sistema religioso, económico, político, científico, bueno, entonces pues ya no vamos a pedir nada de lo que establece ese sistema. Por ejemplo, en lugar de desarrollar el poder que tenemos en nosotros, pedimos dinero, pedimos cosas creadas, en lugar de desarrollar el poder para crearlas. Entonces, quitar el velo no requiere de nada para lograr, de ningún poder político, religioso, científico, sino que requiere simplemente de conocer lo que está oculto, cómo funciona el mundo de la nube y el mundo de la gloria del Todopoderoso. Entonces, por eso se establece un reino con un poder y una gloria. Cada vez que sucede un milagro, sucede porque se hizo exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que se hizo? Una reparación de una desconexión. Entonces, cada dificultad que se nos presenta en el mundo exterior es para reparar algo en el mundo interior. Entonces, un ser espiritual, una persona espiritual, ser espiritual no es estudiar ninguna de las religiones tradicionales, ni ningún tipo de religión, es manifestar el poder. Y se logra cuando aprendemos a controlar las emociones, la energía. Ya hemos hablado que hay una sola emoción perfecta, que es la emoción del amor, pero que se fragmentó en 6, y entonces luego que se rectifican esas 6, como los 6 días de labor, luego que se elaboran y se reúnen otra vez, entonces se entra en el reposo, en el Shabbat. Pero estos son obviamente tecnicismos que hoy queremos solamente hacer una pequeña explicación, pero porque ya lo hemos explicado en programas anteriores y que ahí están grabados. Bueno, hay un plan para recuperar el reino, el poder y la gloria. Y sabiendo que el padre de la fe, nuestro patriarca Abraham, fue el primero que pudo vibrar de acorde a la vibración de la frecuencia más elevada, que es la frecuencia del amor, y a eso se le llama misericordia. Mi ser es en mí un estado de ser, y acorde es acorde a qué,
acorde a lo que pienso, acorde a lo que digo, a lo que siento y a lo que hago. Entonces, eso se le llama ser consciente. Bueno, el padre de la fe o el padre de la verdad o de la emuná, que viene de ahí de emanar, pues es nuestro patriarca Abraham. Entonces ahora, entendiendo que no es un personaje sino una personificación, pues aparecen dos preguntas: pedirle a Dios o desear. Entonces, pues hay una gran diferencia entre pedir, que es una manifestación de carencia, y que en muchas ocasiones el Todopoderoso nos dice: ¿para qué ustedes me piden lo que yo ya les di? Si yo les di un reino, un poder y una gloria, ¿ustedes por qué me están pidiendo más? ¿Por qué no desean desarrollar ese reino, poder y gloria? Entonces, pedir es una carencia, pero desear es querer más. Mayor gloria, mayor poder, mayor reino, reinar en todas las áreas, manifestar poder en todas las áreas, y que todo se convierta en lo que realmente es. Entonces, en esa instancia, todo funciona por el deseo. El deseo es como cuando uno coloca la vasija. Un deseo es colocar una vasija, porque el deseo es algo que requiere, que desea recibir. Entonces, ¿deseo de recibir qué? Ahí viene pues esa pregunta: dinero, cosas, propiedades que son de este mundo, o poder. Poder para crearlas, poder para repararlas, poder para sostenerlas. Entonces, o pedir mucho o pedirlo todo. Mucho es dinero, casas, carros, fama, y todo es todo. Entonces, bueno, si pedimos dinero no está mal, pero pues es solamente parte del todo. Por eso se requiere establecer ese poder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recrear un mundo mejor o cambiar el sistema de este mundo por el sistema del reino de los cielos? Primero hay que trabajar duro, pero en nuestro ser interior, desprogramando ese sistema que ocultó la verdad y estableciendo esa conexión, como con la conexión con la nube, como ahora pues la conexión Wi-Fi. Entonces, y hay aprender a amar el sistema emocional, aprender a amar, reparar ese sistema emocional, aprender a amarnos y amar al Creador y amar al prójimo. Y como tercera base es conocer las reglas del juego, no necesariamente para cumplirlas, sino para romper ese obstáculo, ese velo. Por ejemplo, la vida de nuestros padres, en qué acertaron, en qué fallaron, para mejorarlo. Gloria es superar lo que ellos hicieron. Por ejemplo, conocer cómo funciona lo del zodiaco, para saber cómo reparar en la emoción y que ya no nos influencien esas 12 constelaciones sobre nuestras emociones, sino que todo lo contrario, nosotros influenciamos sobre todo. Entonces, bueno, por eso es que Yeshua repara después de la transfiguración. Esto sana a un joven lunático. Entonces se requiere desaprender para ganar con las reglas de juego, ganarle la partida al juego de la vida, ¿no? Y entrar a ese mundo de la verdad, a ese mundo de la fe, que sucede y llega a nuestras vidas solo por afinidad de forma. Y por eso, como el mundo de la fe es el mundo del reino de los cielos, donde habita el Creador y Él es amor, entonces ese mundo de la fe y el amor es una frecuencia, no es necesariamente un lugar, es una frecuencia la más elevada. Entonces, pues el odio no vibra en esa misma frecuencia. El odio vibra en la frecuencia del miedo,
y esas son frecuencias bajas. Entonces, pues, las religiones que infunden miedo y que siembran odios porque no piensan igual las personas, pues no tienen el amor, no se está moviendo en la frecuencia del amor. Lo que se mueve en la frecuencia del amor es el que busca la unidad en la manera de pensar, y es aprender a pensar como piensa quien nos creó, y él, el pensamiento de él es de bien y no de mal, y es allí donde aprendemos a vibrar en esa frecuencia. Entonces aparece una batalla, por eso esto se llama guerra espiritual. Aparece una batalla y entonces nos muestran que hay una batalla, la última batalla, que se conoce como la batalla de Armagedón, y esa batalla de Armagedón nunca ocurre en un campo de batalla. Esa última batalla, esa última guerra del fin de los tiempos es en la mente y en el corazón, y se está perdiendo, y está ocurriendo exactamente en este mismo momento en cada uno de nosotros. Y se está perdiendo porque se piensa que es ganar las batallas afuera, y los poderes políticos no han podido solucionar guerras, conflictos, precisamente porque cada cual quiere organizar las Naciones Unidas y no unir una sola nación en una sola idea, en la idea del amor. Y es allí donde se está perdiendo, porque es la persona haciéndoselo a ella misma, teniendo pensamiento de mal y no de bien, se está autodestruyendo. Por eso dice Santiago, Santiago, el libro de Santiago, dice que, o almas adúlteras, o sea, como un alma puede adulterar, puede fornicar, o almas adúlteras. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Bueno, primero, las guerras vienen por adulterar en el alma algo. Adulterar es cambiar el modelo original. Y ahí viene la palabra adulterio. Esto cambió las leyes, cambió las reglas del juego. Y es por eso que cada idea que está en la mente de cada persona genera un proceso creativo. Si tenemos una idea equivocada, vamos a crear error o pecado. Si tenemos la idea original, generamos un proceso conforme al Creador, y Él creó los mundos para beneficio de nosotros, los seres humanos, que nos creó a su imagen y semejanza. Y cada proceso creativo genera cierta emoción, y es allí donde se forma la emoción del amor, cuando generamos desde la idea del Creador, o el odio si generamos desde la idea del hombre terrenal, del carácter animal y no del celestial. Y entonces eso genera el mundo de la acción. Y entonces ese mundo de la acción, conforme es la idea, conforme es la creatividad, conforme es la formación de esa energía, pues genera éxito o fracaso. Siempre va a haber éxito. Éxito es sacar fuera. Pero ¿tiene éxito lo malo o tiene éxito lo bueno? De acuerdo a la idea. Y es por eso muy importante la idea. Que la idea que hay en la mente sea la idea de la luz y no el orden del caos o de las tinieblas. Sí, o sea, esas son las luces pasajeras. Si no se repara el yo terrenal, será un fracaso. Si no se repara el ego, es que yo soy así y mi padre fue así, y bueno, entonces allí viene un colapso, y eso va a generar más violencia, porque cada vez que llega una nueva idea, llega para crear un mundo, y cuando esa idea llega desde el mundo de la emanación, del mundo del amor, del mundo del creador, de sus entrañas, de su mente, pues crea un mundo mejor y crea un nuevo hombre según el creador. Entonces, en ese proceso de recreación de sí mismo, el resultado son dos cosas: éxito o fracaso. Bueno, sabemos que
el éxito es cuando se forma lo bueno, y el fracaso es cuando hay muerte, destrucción, enfermedades, pero pues ahí tuvo éxito el fracaso. Entonces, si todo proceso nos lleva a esos 4 pasos, y si la idea es la que genera el proceso creativo, eso en el hebreo se le llama mundo de la emanación, o el mundo de la verdad, o el mundo del amor, o el Axilu, en hebreo, mundo de la emanación, o la Axilu, y esa emanación del amor creó, conforme la idea del creador, un mundo creativo, o la Briá, que genera un proceso formativo, o la Yesirá, y allí en esa formación, conforme la idea del creador, lo que se forma es el sentimiento del amor. Y cuando eso no está conforme a la idea, conforme a la creatividad y lo que forma el creador, entonces es odio, o temor, o miedo y violencia. Y es por eso que hay que sanar las emociones. La emoción del amor, aprendernos a amar, y amar al creador y amar al prójimo. Porque la formación, esa pasión, ese amor, genera la acción, el Olam Hasia, el mundo de la acción. Y esa acción es el resultado de la emoción. Y viene pues el éxito o el fracaso, el amor o el miedo, o el odio, ¿no? Entonces, por eso las escrituras nos dicen, en ese proceso de restauración del altar interior o reparación de las emociones, que por nada estéis temerosos, porque el miedo es por falta de amor, porque el amor es el que vence el temor. Entonces, cuando estos 4 mundos, que son los mundos superiores, o los mundos de arriba, que están encriptados en 4 letras del tetragramatrón del nombre del Todopoderoso, Yud, Hei, Bau, Hei, ahí hay un misterio del poder del nombre y de santificar el nombre, es unir esos 4 mundos y manifestar su carácter y su poder, y profanarlo es precisamente sacar otro modelo con una idea distinta al creador. Y es allí donde vienen las religiones. Y cuando no se toma en cuenta la luz de la palabra, cuando se quita la luz de la palabra, pues la mente se prostituye. Por eso usen unos sitios, para que cuando ustedes los miren se acuerdan de mis leyes, para que no te prostituyáis. Pero al quitar sus leyes, no, eso es religión, pues también, que te creaste otra religión, se religó a otra idea. Entonces esos mundos superiores, el Olam Axilu, el Olam Briá, el Olam Yesirá y el Olam Hasia, todo lo que existe está en una idea, esa idea original en el mundo de Axilu, y a eso se le llama suerte. Entonces, la palabra para suerte, o también traducida como destino, suerte, es masal. Y masal es como la sombra del Todopoderoso. Masal es otro acrónimo de la letra Mein, de Makom, que es lugar, de la Samed, de Ismot, que es momento, y de la Lamed, de Limut, que es enseñanza. Entonces, ¿quién tiene suerte? El que aprende, el que entiende en cada momento y en cada lugar. O sea que aquí estamos determinando nuestra suerte. Y es así como se fue traducido de lo griego la palabra destino, suerte, como sombra ancestral. Si nosotros habitamos bajo la sombra del ADN de nuestros padres, pues ahí hay miedos, matanzas, cualquier cantidad de registros históricos buenos y malos. Pero si nosotros aprendemos a vivir bajo la suerte o el talid o el abrigo del Altísimo, pues es un destino totalmente distinto. Entonces allí vienen
como todo funciona por el deseo, y el deseo viene de esos dos lugares, viene del lugar de las mismas entrañas del Eterno, o de lo que se llama el masalo suerte, o el destino profético del Todopoderoso, o del cuerpo, de la tierra, de lo que se formó distinto a lo creado. Entonces allí viene un deseo con una idea, una original y la otra obviamente adulterada. Cuando el deseo viene de Axilú o de la mente del creador, la persona siente el deseo de solamente dar, y ahí hay un poder dar. Entonces cuando viene del cuerpo solo quiere recibir, y entonces por eso pide cosas, dinero, fama, qué sé yo. Pero el que está conectado con la verdad no pide nada, ninguna de las cosas. Lo que desarrolla es el poder que ya está en nosotros. Y entonces, pues allí viene esa alegoría de los 12 años, de los 12 tribus, de los 12 meses del año, y un niño en su niñez, él solamente quiere recibir. Y cuando ya cumple la adolescencia, a los 12 años, llega una manifestación angelical con una capacidad ilimitada. Y es allí donde el niño que está acostumbrado a recibir, ahora no sabe que eso que recibió tiene que empezarlo a dar. Entonces se duele, y por eso le llaman adolescencia. Y por eso allí hay un ritual del pueblo hebreo que se llama el Babimba, el hijo de la promesa. Pero más allá de esto, es que la mayoría de los seres humanos se quedan en la adolescencia. Solo desean recibir por recibir. No entran a la madurez de aprender a dar por dar y hacerlo con amor, porque el Todopoderoso bendice al dador alegre. Y allí pues hay que reparar una emoción, porque una emoción es algo que se emite y luego se siente. Una emoción es lo que se emite, la emanación, el áxilo del reino de los cielos, o la emanación del reino terrenal. Entonces, esa emoción, lo que se siente, es una energía, es diferente al sentimiento, porque el sentimiento es lo que uno siente con los sentidos o con la emoción, con el cuerpo físico o con el cuerpo de gloria. En el sueño uno siente y ve y oye, pero tiene los ojos cerrados y no está oyendo lo que está en este mundo, por eso está en otro mundo. Entonces, si siente según lo que emite, según la que vibra, donde la vibración o la frecuencia más elevada es el amor, todo, absolutamente todo se consigue con el amor. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y le escribe a los romanos que contra el amor no hay ley. Entonces esa ley del amor, que no es una ley sino una frecuencia en la cual se vibra. Cuando uno vibra en esa frecuencia del amor, entonces vibra en la frecuencia del Altísimo, y allí se sienta a su mesa, y entonces desde allí lo tiene todo. Todo se compra con amor, no con dinero, porque es por fe, por conocer esa verdad, como se emite esa energía. Entonces ya no son papeles ni son joyas, es una frecuencia que atrae todo por añadidura, porque entró al reino del amor, al reino de los cielos, al reino del Ahabat. Y por eso es una constante batalla ahí en la mente y en el corazón, en lo que piensa y en lo que siente. Entonces riqueza es sentir que ya lo tienes, que ya lo tienes todo y que te pertenece por el amor y la misericordia del Todopoderoso. Y entonces, bueno, ahora se aprende a sentir amor porque elevamos la frecuencia que lo emite y nos conectamos como un dial en una emisora o como un canal de comunicación
fornicaciones, entonces se manifiesta un poder o una fuerza que consume y llena de gloria. Entonces ese amor, que es un derecho de conciencia por afinidad de forma, pues establece unas imágenes, te imaginas, y es la que dice dónde hemos puesto nuestra atención. Si tú te imaginas que el enfermo se muere, pues le pusimos la atención a la muerte. Pero si tú te imaginas que el enfermo se sana, entonces sacas por la palabra esa imagen a través del verbo, y una sola palabra tuya bastará para sanar. Entonces, este mundo viene a ser como un espejo que devuelve toda la emoción que le pongas, atrae, y si le pones miedo, aumenta ese miedo, y lo que se requiere es una ley del fuego de la vida para proyectar lo que queremos, más que pedir y volver a orar con ese poder. Antes de las palabras debe de haber una imagen y una semejanza, y luego entonces se mueve esa energía, esa emoción, y ahora entonces sí la declaración. Pero no podemos repetir y repetir como símbolo resonante. Por eso dijo Yeshua, cuando ores no haga como los gentiles, que les gusta que todo el mundo los oiga, sino que métete a los secretos, y a los secretos meterte dentro, a reparar esos pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, para que no sea solamente un símbolo que retiñe. Entonces esos sentimientos que le ponemos, el que abre esa puerta de lo invisible a lo visible, para dar paz, alegría, gozo, entonces allí nos convertimos en esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, que no es como la paz de este mundo. Entonces no somos de este mundo. Entonces, ¿de dónde somos? Si están buscando los extraterrestres, pues somos uno de ellos. Somos del mundo de la emanación, del mundo de Atsilum, de ese cielo. Entonces, así como un árbol que tiene raíces en la tierra y da frutos arriba en el aire, este árbol de la vida tiene raíces en el cielo y da frutos en la tierra. Y esos frutos es precisamente el amor, la paz, la templanza, la armonía, los frutos del Espíritu. Entonces, ahora regresamos a lo natural del cielo, no necesariamente a la naturaleza depredadora. Si nosotros nos quedamos en este mundo, vemos que el árbol grande se destruye todos los pequeños, que el pez grande se come a los chicos, y lo mismo las fieras del campo, las aves del cielo. Pero si nosotros estamos en el otro mundo, todos esos minerales, animales y vegetales, esos tres reinos, están bajo el estado de tus pies. Cuando usted le envía amor al mineral, cuando usted le envía amor al vegetal, cuando usted le envía amor al animal, y amor no es simplemente sentir, yo lo amo, sino esa frecuencia que vibra conforme el Creador, entonces toda la creación se pone bajo el estrado de nuestros pies. Entonces nosotros mismos creamos nuestra enemistad con todo, y creamos nuestros enemigos y nuestro adversario. Porque así como el Eterno trabaja en nuestras emociones, el enemigo, el Satán, también trabaja en nuestras emociones, creando una energía negativa para que nosotros colapsemos. Entonces, aprender las reglas del juego, a eso fue lo que venimos a este mundo. La podemos aprender de dos maneras: estudiando o sufriendo. Porque la pobreza se activa enseñando la inclinación a lo malo, lo que se llama en el hebreo el ratzon ani, o el deseo egoísta. Entonces no estoy hablando de personas que no tienen dinero, sino que son pobres, no tienen la fuerza espiritual, o personas que creen ser espirituales y no tienen dinero. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Entonces, este ego es un miedo, es carencia o falta de amor
y el miedo es una frecuencia baja que nosotros decidimos vivirla. Por ejemplo, estudiamos que recientemente promocionaron un virus y que tuvo un gran éxito para aquellos que lo promocionaron porque infundieron fue miedo. Y entonces el sistema mató a muchos infundiendo miedo, y porque esas personas no se amaban ni se activaba la mejor vacuna, que es precisamente el amor, porque es el fuego que consume todo, porque el Todopoderoso es amor. Entonces, esa frecuencia animal, la frecuencia baja, es una frecuencia de recibir por recibir. Si yo deseo, muevo la energía de solamente recibir y conseguir a toda costa, porque el fin justifica los medios, o sea, puedo robar, matar, en caso es que yo lo tenga. Esa es una frecuencia que se mueve con carácter animal y que no tiene la frecuencia del amor, no tiene misericordia del Altísimo, se mueve acorde a la maldad. Entonces ahora viene la otra frecuencia de ese sentimiento de dar por recibir, o sea, condiciona el dar. Yo doy para recibir, eso es una compra, y el amor ni se vende ni se compra. Entonces viene ahora una frecuencia del humano conectado con lo divino, o sea, como el que aplica el rey y el sacerdote, el mundo de la emanación, de ese mundo de Axilú, del mundo del amor. Y ese deseo es de dar por dar, ejercitar el dar. Y por eso es que necesitamos entrenarnos en dar por dar, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo se le llama a algo o a alguien que da sin esperar nada a cambio? Se le llama dar. Simplemente dar. Ahora, el que da esperando algo a cambio ya es un negocio. Entonces, dar por o dar para. Dar por recibir o dar para recibir, o la más correcta, dar para influenciar. Dar para recibir, con eso que recibo yo puedo influenciar. Entonces, cuando damos el poder y la gloria, podemos recibir todo lo que damos, todo el poder y toda la gloria. Entonces, no hay ninguna enfermedad que no venga de la emoción. Y allí se requiere reparar el altar, se requiere reparar la emoción, se requiere resolver. Cada enfermedad en el cuerpo me enseña que hay que reparar en el alma algo que está colapsado. Hay una energía que está haciendo cortocircuito, y esa emoción es como el súbdito de la idea. Primero viene una idea y luego se crea esa energía. Y esa idea hace que se sienta de una forma, y eso le hará actuar de la misma forma para justificar su forma de pensar. Si uno piensa que está enfermo, entonces la emoción se mueve hacia la enfermedad y se siente un dolor y se siente agotado y se siente agobiado, porque son frecuencias bajas. Se apartó de la frecuencia más elevada, que es la frecuencia del amor. Ahora, si sano esa área y me elevo los niveles de frecuencia, la enfermedad se va solita, y eso es lo que le llaman milagro. Lo declaro sano, porque esa palabra lleva impregnada la sombra del Altísimo y la esencia del amor, porque tiene un poder y una gloria, tiene una fuerza espiritual que sustenta esa palabra. Por eso el mundo está mal, sin saber que ese mal lo crea uno mismo. Por eso hablamos de la batalla final, que es ahí en la mente y en el corazón. Y lo único que cambia es cuando uno cambia la percepción de lo que somos y crees tener. Entonces, si las enfermedades son emocionales o emociones reprimidas, eso es lo que le llaman los orientales los chakras, o el amor y la pasión, por cualquier interferencia en el pensamiento, esa emoción y esa acción genera un fracaso. Entender de dónde viene la emanación
si viene del creador o viene del cuerpo. Esas dos emisoras. Y cuando digo quiero tal cosa, entonces quiero lo que quiero, viene para el cuerpo, viene del alma. Entonces, si ese deseo viene del alma, nunca quiere $1.000.000, porque el alma quiere dar, y dar a todos. Y entonces no nos va a alcanzar, porque imagínense que hay 8.000 millones de habitantes. ¿Qué hace un alma pidiendo $1.000.000? No vamos a poder influenciar a todos. Entonces, si Dios no te ayuda, porque es que se cumple el contrato, tener el mundo infinito, que en nuestra economía, nuestra salud y todo lo que experimentemos en este mundo esté conectado con el infinito, donde nunca hay escasez. Y ese mundo del infinito llega cuando se corrige. Y entonces se establece la suerte, el Pur, y por eso viene ahora la celebración de Purim. Y ese Purim, ese Pur es precisamente cuando hay un control de la emoción, o de esa energía. Pues podemos tener placeres momentáneos y le da satisfacción, pero no es duradera. Y para hacer lo que venimos a hacer acá, por eso dice que el Todopoderoso me ha ungido Yahweh, para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Eso es una unción, un poder. Porque amar es eliminar el miedo. Si no amas lo que haces, no lo hagas. Si no amas tu trabajo, si no amas lo que enseñas, no lo hagas. Porque no te amas, y hay que aprender a amarnos y amar lo que hacemos. Porque entonces tendríamos un deseo egoísta, y ese deseo egoísta es la falta del amor. Entonces, esa empresa, hay una empresa multimillonaria que le está financiando a los viajes espaciales, y le está dando $100.000 al joven de 16, 17 años que deje sus estudios para hacer lo que él quiere. Obviamente que esos jóvenes quieren drogarse, pero ¿de dónde viene ese deseo? Es que no se trata, es como darle dinero, darle comida a los pueblos que viven en la escasez, en la miseria, y no darles la luz de la palabra. Es como darles el pez y no enseñarles a pescar. Entonces, el que crea pone las leyes. El creador le puso leyes a las plantas y tiene cierta cantidad de agua y de luz para que eso germine. Por eso, para crear algo hay que romper lo establecido, hacer algo distinto. No estoy hablando distinto a lo que hizo el creador, distinto a lo que hace este mundo. Y por eso el que quiere dinero dice, bueno, el dinero solamente se consigue trabajando duro. Y entonces allí viene ahora lo que es reparar el altar del Eterno y manifestar la gloria de Él. Ahora ya no se trabaja por dinero, por eso aparecen los indignados, que fueron a la universidad, estudiaron, pero no le enseñaron lo que realmente se requiere. Porque ese trabajo que ellos aprendieron a hacer, ya lo hacen las computadoras, entonces ahora están indignados. Porque no es porque no estudiaron, es porque estudiaron lo que no requieren. Y estudiarse uno mismo y entender cómo funciona el universo y cómo son las leyes del universo, pues nos da salud para el alma. Y vienen nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías nos dejan sin trabajo. Pero cuando se termina el trabajo, entonces entra en Shabbat. Porque el valor del ser humano no es por el trabajo como esclavo. El valor del ser humano es porque puede hacer por otro. Y por eso se le llama valorar. Va a orar, va a una hora de acción, va a la oración. Valorar hay ahí de ir a orar. Y es por la capacidad de agregarle valor emocional a la sociedad, al entorno, a todo ese sistema.
Y por eso el sistema antiguo está cayendo. Y por eso viene un sistema nuevo. Y ese sistema que determina la suerte, el sistema de Axilum, que derrama como lluvias sobre la hierba, como rocío sobre el campo, a las personas. Y lo primero y lo único que hay que trabajar es en nosotros mismos. La única persona que tengo problemas es conmigo mismo, no con las demás personas. Cualquier persona con ideas correctas tiene la manera de hacerlo. Y por eso cuando estudiamos la porción santos, Kadoshim, santo me seré porque yo soy santo, no es una exigencia, es una promesa. Y por eso se le dio a los hijos de Israel: serán santos porque yo soy santo. Entonces es una promesa, no es una orden, es una promesa, volver a ser como la luz. Y por eso santo es el hombre que brilla como el sol, porque lo entiende todo y tiene luz para todo. Y se hace uno con esa luz infinita que le da luz al sol y que ilumina, y por eso se le llama Kadosh, resplandeciente. Y entonces encontramos el lugar para habitar. El lugar que encontramos para habitar es el mismo lugar que creamos. Y allí nos encontramos con nuestro Mesías, que nos dijo: para que ustedes estén donde yo estoy, voy a crear moradas, para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora Él nos enseña al lugar donde Él está, y es el lugar de paz, de amor, de felicidad, de armonía. Si tú la piensas, si tú la sientes, si tú la dices, ya la estás creando y estás brillando en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y cada vez que eso suceda, la gloria del Todopoderoso se está manifestando. Ya no es por el banco, ya no es por la ciencia, ya no es por la política, ya no es por la religión. Ahora brilla y habito en ese lugar que yo mismo creé en mi imaginario mental, lo vi, lo sentí, lo declaré, y entonces viene sanidad, alegría, gozo, felicidad, porque la batalla es en la mente y en el corazón, y esa es la última batalla del final de la reparación o del final de los tiempos. Ser iluminado. Eso es lo que se le llama emuná, o tener emanación, o tener verdad, o tener fe. Por eso los griegos lo tradujeron como pistis, como garantía, como crédito. Cuando tú crees, tienes crédito. Cuando tú no crees, te desacreditas. ¿Qué es lo que te exige el banco? Crédito. Entonces, por eso a los bancos allá en Grecia le llaman pistis. Entonces, ahora, el mundo de los hebreos, que es el mundo de la fe, de la verdad, el mundo de la emanación, funciona en la frecuencia del amor, no en la del odio. Entonces se acabaron los pretextos. Pretexto es un texto que estaba previamente al verdadero texto. Ahora la conciencia tiene contexto, y el contexto es la misma palabra dicha y escrita con el dedo de Elohim, y todo lo que le haya colocado a la mente antes de ese texto, todo pretexto, se terminó. Las excusas, ya no hay excusa para estar enfermo, ya no hay excusa para estar pobre, ya no hay excusa, porque hay que ser y estar como nos crearon. Ya no hay forma de eludir la responsabilidad. Entonces nos hacemos responsables de todo nuestro entorno. Entonces, si uno dice una cosa y hace otra, es incoherente, y allí se vuelve irresponsable. Hay que aprender a decir, hay que aprender a hacer, porque lo que dice viene de lo que piensa y de lo que siente. Entonces,
como esto funciona es por afinidad de forma, lo primero que hay que corregir es el pensamiento, y se corrige con lo que uno dice. Y cuando uno dice la palabra bien dicha, porque oyó que había dicho mal, porque pensó mal, o que pensó mal y dijo bien, entonces no es coherente, no tiene coherencia, entonces sale un pretexto, una justificación. Yeshua nos justificó, borró nuestras iniquidades, borró nuestros errores, porque ahora estamos enmendando el error y viviendo por fe en el amor con el cual Él nos amó. Que tu mente, que tu corazón, que tu cuerpo, que todas las células de ese templo que ahora es casa del Todopoderoso se llenen de la manifestación de la gloria del Todopoderoso. Tengas una buena noche.